Tercera serie de cuerdas, presenta. Primera cuerda, blanco entrelazado con negro en Z. Anteojos que se turnan para vigilarlo día y noche, Atahualpa envía y recibe quipus, canta, baila y escucha taquis, cuenta chistes sobre animales primigenios, habla en voz alta con ancestros invisibles con los que parece mantener disputas interminables, juega y mira jugar al juego de la guerra entre incas hermanos, dialoga. Por intermedio del avispado intérprete Tayán, con el extranjero mayor. Fija las sentencias para los parientes lejanos de su hermano Huáscar capturados en el Cusco. Aún no decide qué hacer con los parientes cercanos y con Huáscar mismo. Elige la escogida con la que habrá de acompañar a su favorita Tayana por la noche. Come y bebe chicha, solo después de que comida y bebida hayan sido probadas por Yanacona prescindibles. Acoge y despide visitantes del Tarcunia, de sangre real o privilegio, funcionarios, mamaconas y gente de servicio, que deben pasar por una minuciosa revisión por parte de los extranjeros antes de entrar a servirle. Curiosamente, son más bien los barbudos los que parecen albergar en su aliento el temor de que alguien atente contra la vida del Inca. Ni siquiera en las jornadas precedentes en que hicieron grandes celebraciones en honor al nacimiento de uno de sus dioses, ¿por qué ofrendaban a una divinidad que no había nacido todavía y que por lo tanto no les podía retribuir sus ofrendas? Han descuidado sobre el Señor del Principio su guardia cerrada, que no relaja el celo ni de noche ni de día. Atahualpa parece muy entretenido por el encierro, como si éste le permitiera disfrutar furtivamente del placer oblicuo, prohibido para un hombre Dios, de poder omnívodo como él, de estar confinado en un espacio que no es el abarcado por el horizonte, de hallar por fin bordes a sus mandatos, fronteras a su voluntad. Pero si bien los barbudos no le permiten salir de los aposentos, le otorgan plena libertad de movimiento al interior de estos, conformados por 7 habitaciones y el patio empedrado de 344 piedras que las unen. Además, admiten que realicen privados sus faenas rituales de la higiene, el baño, el lavado de pies, las visitas matutinas y vespertinas al cagadero del Inca, sus holganzas con la favorita y la escogida de turno. Si el Inca está de aliento solitario y no quiere regalar actas a los barbudos de mayor jerarquía para que le hagan compañía en la exploración colectiva y las tareas íntimas que requieren a su recogedor de restos que nadie está autorizado a presenciar. El Señor del Principio está solo, porque es soledad la única compañía de su recogedor, al mudarse de ropa. Tiene 4 mudanzas por jornada. Esta es su cuarta y última de hoy. La primera fue para el saludo cotidiano al que todo lo ilumina durante los primeros resplandores de la mañana. Como siempre, Atahualpa se atavió con ropas apocadas para dar la bienvenida a su padre y convencerlo de que siga haciendo su paseo por el cielo durante la jornada que está comenzando. La segunda fue para recibir a unos altos funcionarios aún leales, aunque Salango no descartaba que hubiera algún partidario de Huáscar infiltrado como espía, venido desde el Cusco. Echando suertes, el Inca decidió que ellos llevarían piedras sagradas desde la ciudad ombligo hasta Quito, que él quería convertir en una nueva Tomebamba. ¿Cuáles tenderían los puentes nuevos? ¿Cuáles repararían los puentes existentes? ¿Cuáles harían los taludes en las orillas de los ríos? Luego estableció con ellos en qué orden harían los ayllus sus presentaciones en las tierras del Inca durante su ausencia, y jugando con ellos al juego del Machacuay, y puso en marcha los nuevos ciclos rotativos, dando inicio al nuevo año. Atahualpa no se cambió para la merienda de la hora sin sombra, a la que curiosamente no asistieron los barbudos, pero volvió a cambiarse de ropa para el encuentro con los Quilcacamayoc, a quienes encargó destruir algunos cuadros obsoletos del Poquecancha, el recinto sagrado cusqueño en que se guardaban los cuadros importantes. Debían ser destruidas, por ejemplo, las pinturas con las falsas hazañas de su hermano Huáscar durante su breve tiempo con la borla. Atahualpa señaló especialmente aquella en que se veía a su inepto predecesor vestido de ajuar real confiscando las tierras de los malquis, a quienes se presentaba como figuras grotescas y glotonas. En la esquina izquierda del cuadro, Atahualpa recordaba bien, se veía el sol sonriendo ridículamente como si el que todo lo ilumina hubiera podido aprobar una insensatez semejante. Pero los Quilcacamayoc llevaban, además, el encargo de esbozar nuevas pinturas con los nuevos eventos importantes. Debía ser pintado, por ejemplo, el sueño premonitorio de Atahualpa. Atahualpa lo contó en detalle para que los Quilcacamayoc lo pintaran bien, en varios cuadros si era necesario.
En su sueño, una piedra transparente brillaba al sol. La piedra tenía 2 cabezas de puma saliéndole de los hombros y 3 brazos, 2 a los costados y uno en la espalda. Era, por supuesto, el padre Huiracocha. Lo había reconocido porque así aparecía en los dibujos de los antiguos. La piedra caía de pronto desde lo alto del cielo hasta un lago y se hundía, con lo que le prometía la amistad del señor Illapa, el dios del rayo, el trueno y el relámpago, que moraba en las nubes, y la sumisión de las aguas de arriba y abajo, que cogían la visita de la piedra en su vientre. Era un sueño auspicioso de complicidad divina y de victoria en la guerra, que, nadie podía dudarlo, se había cumplido plenamente. Y aquí los Quilcagamayoc se miraron discretamente entre sí con expresión interrogativa. Atahualpa solicitó también esbozos para un cuadro en que aparecía su padre, Huayna Cápac, ciñendo solemnemente la mascaipacha en la frente de su hijo preferido, Atahualpa. Y aquí otro de los Quilcagamayoc, que había acompañado al señor Cusi Topayupanqui, albacea de las últimas voluntades del joven poderoso, a presentar ante los oráculos los nombres de los candidatos elegidos por Huayna Cápac para sucederlo, entre los que no figuraba Atahualpa. Enarcó ligeramente las cejas y diciéndole: «Tu nombre será Tixi Cápac, señor del principio». Pidió ideas para los cuadros que mostrarían a Tixi Cápac aplastando la rebelión de los Cañaris y ejecutando masivamente. Los traidores se los tenían bien merecido, a todos sus principales. Para la pintura en que se veía a Tixi Cápac dirigiendo las tropas que arrasaban la yacta de Tomebamba, pisando los restos del templo del dios Catequil en Huamachuco, desbancando a un pasmado huáscar de su litera real, ejecutando a las mujeres, tíos y sobrinos del inepto, recibiendo la visita de unos mensajeros barbudos de Huiracocha que venían a saludarlo por su victoria, y un cuadro final en que se veía despidiendo a estos en la orilla de la Gran Cocha a su regreso a sus tierras con sus cáscaras gigantes. Después de haber despedido a sus funcionarios, Atahualpa se muda de ropa por 4ª y última vez. Se nota que goza de las tareas públicas, pero también que sabe disfrutar la soledad de sus momentos íntimos, sobre todo los que suele pasar en el vestidor. Se toma su tiempo para probarse cada prenda, aunque ya lo haya hecho la víspera, después de haberla elegido entre las rumas innumerables y siempre renovadas del segundo depósito. Al Inca le gusta ponerse solo las sandalias, las tobilleras, la saxa, flecaduras que suele llevar apretadas a un palmo por debajo de las rodillas, y el uncu real, la túnica encarnada de 4 franjas de tocapu, en que lleva tejidas 32 veces las insignias del señor del principio. Pero con la misma docilidad de un niño pequeño con su madre, deja que sea su recogedor el que cubra sus hombros con el puchu, la capelina sagrada, y alice sus pliegues, coloque la chipana, los brazaletes de bronce relucientes en sus 2 muñecas, ciña el yautu con la borla real sobre la venda que le cubre la oreja derecha, y adhiera la placa con 3 plumas blancas del pájaro corequenque sobre la parte superior de su casco de tela brocada. Finalmente se da la vuelta y con una sensualidad que recuerda vagamente el de una hembra tayana, ofrece la espalda a la larguísima pelliza de murciélago que el recogedor tiende sobre ella, y que se lo traga como un gigantesco celote manchado sin huesos ni cabeza. Cuando está listo para la cita, Atahualpa toma su cetro real y emprende camino a la habitación en que le esperan los extranjeros, seguido a 3 pasos de distancia por su recogedor. 29. Ni uno más ni uno menos. Apenas puede divisarse la costura. Las tejedoras tumbesinas hicieron un excelente trabajo, pero esa ha sido la cantidad de murciélagos que fue necesario beneficiar para tramar la capa que lleva. Sin querer, Salango evoca una antigua historia contada por el sabio enano Chimpu Chancutu, en los tiempos en que todavía se llamaba Oscoyo Huaraca. Una historia destinada a prepararlo para sus funciones en las tierras extremas del Chinchaysuyo, donde sería enviado como civilizador. El señor Chimpu Chancutu había sido destacado por el joven poderoso en muchas misiones similares. En una de ellas debía tratar de convencer a los pueblos tumbesinos de ponerse bajo el Inca o aceptar el acuerdo que le imponían a cambio de no ser conquistados por él. Un acuerdo destinado a sacarles algo, cualquier cosa, a cambio de nada, dijo Chimpu Chancutu, balanceándose piernas al aire en el taburete demasiado grande que, sin embargo, era su preferido. Pues lo cierto era que el joven poderoso, después de un par de entradas a esas tierras, había terminado despreciándolas y no tenía la menor intención de tomarlas. Seguía en ello el ejemplo de su padre, el Inca Tupac Yupanqui. A cambio de una paz duradera, por ejemplo, los poblados manteños y huancavilcas habían acordado tributar a Tupac Yupanqui, el conquistador,
200 cestillas de esmeraldas y 1000 cargamentos anuales de muyo, concha requerida para las ceremonias estatales de la fertilidad y usada profusamente para recubrir las paredes del Palacio Real, del entonces Buyende Tomebamba, que Túpac Yupanqui había fundado sobre la ciudad cañari de Huapondelic, y que el joven poderoso quería convertir a toda costa en un segundo Cusco, pues era en esa ciudad en donde había nacido y enterrado su placenta. El problema era que los tumbesinos, vecinos sureños de los Huancavilcas, no tenían nada de valor que tributar, aunque sus costas también dieran a la gran Cocha infinita. Alguna divinidad vengativa les había privado de la presencia de la concha sagrada en sus costas. No les faltaba buena voluntad. Chimpu Chancutu mismo había sido testigo directo de sus esfuerzos. Los tumbesinos ofrendaban generosamente tanto a Huiracocha como a sus dioses y abonaban sus tierras con ceniza, hojas de coca pulverizadas y caca del pájaro guanay, que mandaban traer en balsas desde las islas de las costas tayanas. Sin embargo, sus terrenos desérticos y cenagosos no fructificaban nada que no fueran mosquitos y bestias ponzoñosas, y sus animales domésticos portaban la maldición de algún huaca despechado. Por bien que se les alimentara, seguían escuálidos, aplastando las costillas contra el pellejo de su lomo, como una lúgubre advertencia del daño que podían sufrir el que comiera su carne. Para resolver el misterio, Chimpu Chancutu fue con una comitiva de tumbesinos principales a ver por sí mismos a los animales en las tierras en que pastaban. No había ningún indicio útil. Las pocas llamas con que contaban comían con voracidad normal, y los terrenos, a pesar de ser arenosos, rendían pastizales respetables. Cuando se hallaba palpando con los dedos la densidad de la tierra, un proyectil compacto pero blando le golpeó el brazo. No bien se dio la vuelta para ver de dónde provenía cuando le cayó otro en pleno rostro, con tanta fuerza que le hizo caer, entre risas remotas de chiquillos que coreaban «enano, enano, enano». Visiblemente avergonzados, los principales no tardaron en atraparlos y traerlos a punta de resondrones, pellizcos y cocachos. Cuando estuvieron de nuevo frente a él, se deshicieron en besnias apresuradas. «Perdón, padrecito, no sueltes tu ira sobre nosotros, mira cómo castigamos a estos mocosos por su insolencia, para que aprendan que no se debe ofender a un emisario del Inca. ¿Quieres que les ceguemos los dedos? ¿Que les rompamos las manos? ¿Que les disloquemos los brazos quizás?» Pero el señor Chimpu Chancutu estaba observando los proyectiles que le habían lanzado, que a primera vista parecían cadáveres de ratón gigante. Recogió uno de ellos, le separó las patas delanteras del resto del cuerpo. No eran patas, sino alas, y éstas volvieron de inmediato a su posición inicial de feto risueño. Observó con cuidado sus colmillos enrojecidos de sangre seca. Acarició su piel alisada y suave. ¿Vivían estos por aquí? Sí, a montones, en las cuevas, los bosques, pero sobre todo en los manglares. ¿Y dónde estaban que no se les veía por ninguna parte? De noche nomás volaban, padrecito. No les gustaba la luz del sol. ¿Volaban? ¿Dijiste volaban? Sí, padrecito, volaban, eso dije. Chimpu Chancutu contempló los ojos diminutos e inexpresivos del animal. Sí, había visto antes seres de esta raza. Se llamaban murciélagos chupasangre. Eran diferentes de los murciélagos comunes, que solo se alimentaban de bichos y moraban en las cuevas cercanas a los bosques de las tierras chachapoyas. Estos eran ciegos y vivían de la sangre que chupaban al ganado. Los chachapoyas los consideraban malditos a pesar de su tersa belleza, como a todos los seres que hacían su vigilia por la noche, y les dejaban cerca de sus cuevas a los animales viejos o enfermos para que se cebaran con ellos y dejaran de molestarlos. El aliento de Chimpu Chancutu de pronto se iluminó. Regresó donde estaban los animales, fue revisando uno a uno los lomos de las llamas esqueléticas. Sí, ahí estaban, bien escondidos por las espesuras de sus lanas, los cientos de cicatrices o heridas aún abiertas de sus dentelladas, repartidas a todo lo largo y ancho de sus carnazas, pero sobre todo alrededor del cuello, justo encima de las acequias por donde le fluía la sangre. Culminada la inspección, Chimpu Chancutu dispuso que hasta que encontraran otra cosa mejor que tributar, los tumbesinos en edad productiva tributarían 64 pellizas de piel de murciélago por año. ¿Sabes cómo las hacen los hijos de Tumbes?, le preguntó el sabio con un brillo oblicuo en las miradas. Oscoyo, hijo de Huaraca, no sabía. Como los cadáveres que podían encontrar en el suelo eran muy pocos y además estaban echados a perder, tenían que ir de noche por turnos a las cuevas y los bosques y dejarse morder por los chupasangre. Cuando los animales estaban desprevenidos chupando la sangre, los atrapaban por la nuca. Ese era, según el sabio había oído decir a los chachapoyas, su punto más vulnerable. Una vez atrapados, debían matarlos con una piedra en la cabeza para no estropearles la piel, despellejarlos de inmediato para que no se les endureciera, escurrirles la sangre y ponerlas
las pieles al sol. Cuando estaban completamente secas se las entregaban a sus mujeres. Ellas las cosían por los bordes con cabellos muy finos de gente para que no se les viera la costura. Era así como los hacían. Se necesitaba entre 25 y 30 murciélagos por cada pelliza, dijo el señor Chimpuchankut, y luego, con media sonrisa ladeada, en voz tan queda que parecía hablar consigo mismo, ¿cuántas mordidas habrán debido recibir para poder cumplir en total con el total anual de su tributo? Cuarta secundaria, blanco entrelazado con negro en Z. Cuando Atahualpa cruzó los umbrales de la habitación en que le esperaban los barbudos extranjeros hasta el nuevo recogedor de restos, siente la aprehensión silenciosa de los visitantes. Sin inmutarse ni intercambiar mirada con ellos, el señor del principio camina lento hacia su taburete favorito, al lado del muñón de tronco en que se halla el tablero del juego de los Incas hermanos, con las estatuillas de pie. Después de sentarse y acomodarse largamente la pelliza, hace un leve gesto hacia el atribulado Unanchuyo. El único Inca está listo para la audiencia, dice el portavoz. Sin tardanza, el chiquillo Tayán se adelanta y habla, dirigiéndose directamente a Atahualpa. Apumachu, dice con insolencia, señalando al barbudo más viejo. Me está preguntando si tú eres en verdad el único Inca. ¿Qué le digo? Tomándose todo el tiempo del mundo, Atahualpa habla quedo al oído de su portavoz. El señor del principio quiere saber por qué tus señores dudan que el Inca sea el Inca, dice Unanchuyo. El Tayán traduce lo dicho en la lengua extranjera, se tensa una cuerda invisible entre las miradas barbudas. Apumachu es el que responde con su voz de tinaja gritada por el uso. Porque ya han pasado 4 atados y 7 jornadas desde tu ofrecimiento y no vemos el oro y la plata que prometiste, traduce el Tayán, exprimiendo el tono barbudo como si proviniera de su propia garganta. ¿Acaso tus súbditos han dejado de obedecerte? Sin mirar a los extranjeros, Atahualpa habla con calma al oído del portavoz. Mi señor no tiene el poder de acortar los caminos que unen al mundo, dice Unanchuyo, por grande que sea el amor de los que le sirven. El Tayán traduce con estudiada displicencia y luego escucha la respuesta del barbudo Apumachu. Salango lo observa discretamente, evaluando sus posibilidades como informante. Repasa lo que sabe sobre él gracias a unos cargadores que trajeron a los barbudos a Cajamarca. Nadie conoce su nombre Tayán, pero los extranjeros lo llaman Martín Illu. Es el sobrino de Maizavilca, un inca amigo de Atahualpa, a quien éste nombró curaca de Poechos. Maizavilca, sabedor de las habilidades de su sobrino para aprender idiomas nuevos, se lo regaló a los extranjeros cuando estos cruzaban sus tierras. Maizavilca enviaba al mismo tiempo, como muchos otros que querían seguir cortando con los 2 filos del cuchillo, informes inquietos a Atahualpa sobre el paso de los barbudos. El chiquillo es hábil, parece hablar la lengua barbuda fluidamente, a pesar de haberla aprendido en menos de 5 muertes de luna, un lapso muy corto incluso para Salango, entrenado a domesticar los idiomas foráneos con rapidez. Pero no hay cómo acceder a él, cómo ganárselo. Imita tanto a sus nuevos amos que Salango se pregunta si no alienta el espejismo de ser como ellos. Habla con los mismos ademanes altaneros, viste sus mismas prendas de metal, sus ojos miran con el mismo filo cortante. Como a los barbudos, el Inca no le inspira temor ni reverencia. Nada de lo cual sería una valla imposible de trasponer, si hubiera algo con lo que se pudiera coercionarlo. Pero Martín Illu es invulnerable, es demasiado joven para no ser valiente, no tiene apegos ni debilidades notorias, y lo peor de todo, no tiene nada que ganar al traicionar a sus señores. Mi señor Apumachu quiere saber por qué has matado a los 3 cristianos que fueron al Cusco a recabar tu oro, traduce el Tayán dirigiéndose siempre a Atahualpa. Te advierte que no mientas porque tienen piedras transparentes en las que se descubren las mentiras. Atahualpa frunce el puente entre sus cejas con auténtica extrañeza. Le habla a su portavoz al oído. El señor del principio dice que él no ha mandado matar a ningún extranjero barbudo, que al contrario ha ordenado que nadie en todo su reino levante la mano contra ellos a su paso. Nuevo intercambio de palabras entre Martín Illu y su señor. Mi señor Apumachu quiere saber por qué entonces no ha recibido noticias de sus